Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Un Tiempo con Dios. Soy el pastor Oscar Roldán y estoy acompañado por mi esposa, la pastora Patricia. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Es una alegría poder estar aquí a través de este medio de comunicación una vez más. Pues darle las gracias a Dios por todo. Y quiero hacer para eso una pequeña oración. Amén. Señor, yo quiero darte muchísimas gracias por este tiempo, por cada persona que está mirando este tiempo, Señor, y los que lo verán después, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos bendigas en este día, que tu presencia descienda de una manera sobrenatural sobre Señor. nosotros, en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra pueda producir vida en todos los que nos escuchan en esta mañana, en el resto del día, en el nombre de Jesús, Señor. Colocamos todo en tus manos y te pedimos, Espíritu Santo, que tú obres como tú quieres, que tú dirijas nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, este tiempo, esta vida con Dios, que son estos devocionales que estamos compartiendo semanalmente, son con el deseo de bendecir a las personas que están escuchando. Y bueno, anhelamos que la palabra con la cual nos ministró el Señor en el devocional esta mañana pueda ser de bendición también para ustedes. Y el texto que vamos a compartir el día de hoy está en Génesis capítulo 19. Amén. Dice la palabra del Señor. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. La Biblia cuenta que cuando Abraham salió de Ur, creyendo a la promesa que le había dado Dios, se llevó a Lot con él. Ellos salieron juntos, él se llevó a su sobrino. Lot era sobrino de Abraham, y por estar cerca de Abraham, cerca del hombre de la promesa, cerca del hombre de altar, Lot fue muy bendecido. Ambos fueron bendecidos, al punto que la tierra fue incapaz de sostenerlos. Eran personas que tenían muchísimo ganado, tenían ovejas, tenían vacas, tenían cabras, dice la Biblia que tenían oro y plata, y empezó a haber conflicto entre ellos. Al tener tantos animales de pastoreo, la tierra fue incapaz de sostener a las dos familias. Entonces se separan. Abraham, como hombre de Dios, le dice a su sobrino: tenés toda la tierra delante tuyo, que no haya conflicto entre nosotros, somos familia. Elegí lo que vos quieras y yo me quedaré con lo que vos no elijas. Y cuenta la Biblia que Lot miró toda la llanura del Jordán y vio que era todo como un huerto de riego y que estaba todo verde y que era como un huerto de Jehová. Y él dijo: tengo animales, tengo ovejas, muchas, y veo una llanura verde y fértil, y obviamente eligió ese lugar. Pero él cometió un error, no consultó a Dios, se dejó guiar por sus ojos físicos, por su sentido natural, y eso lo llevó a equivocarse, porque finalmente él termina en un lugar horrible, como Sodoma y Gomorra. Sí, por eso la palabra de Dios dice: hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero que su fin son caminos de muerte. Y como decía mi esposo, cuán importante es no dejarnos llevar ni mover por lo que nuestros ojos naturales están viendo, porque aparentemente se nos presentan muchas situaciones, negocios que parecen así formidables, puertas que se abren, y uno dice: wow, es mi oportunidad. Pero cuán importante es buscar la dirección de Dios, no dejarnos mover fuera de tiempo, porque puede que sí sea la bendición, pero necesitamos consultar a Dios para que nos muestre si es el tiempo de salir, que nos muestre si es su voluntad, y su voluntad la encontramos en la palabra de Dios. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Muchas veces nos encontramos como hijos de Dios peleando con Dios. Creemos: qué injusticia, se me cerró esa puerta, qué injusticia, no me dieron la oportunidad. Y no entendemos que tal vez era Dios guardándonos de alguna situación. Yo puedo decir, bueno, hay gente que dice: me dejó el transporte, y más adelante, en que se iba a morir, más adelante se entera que hubo un accidente, y ese transporte volcó, alguna cosa así. Entonces uno dice: bueno, que no es ninguna suerte, es que Dios nos guardó. Amén. Y necesitamos nosotros, como hijos de Dios,
pasar tiempo con Dios, pasar tiempo en el secreto, ser personas de relación con Dios. Amén. Para discernir la voz de Dios y saber cuándo movernos y saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Amén, así es, amor. Y es muy importante consultarle al Señor porque Él puede ver lo que nosotros no vemos. Nuestros ojos son limitados, pero Él tiene una perspectiva superior. Él es Dios. Entonces, en cada decisión que tomes, en cada oferta que llegue a tu vida, ¿sí? Siempre consulta al Señor. Consultemos al Señor, porque esta palabra primeramente es para nosotros. Porque si tomamos decisiones a la ligera y que no están en la voluntad del Señor, siempre van a haber consecuencias. Lot eligió creyendo que elegía bien, pero terminó en Sodoma y Gomorra. Pero las malas consecuencias de esa decisión equivocada no quedaron ahí. Dice la Biblia que hubo 5 reyes que se levantaron a atacar el lugar. 5 reyes se levantaron, atacaron el lugar, y Lot, como terminó, cautivo, esclavo, ¿sí? Fue quitado de su casa y terminó cautivo. Pero bueno, también cuenta la Biblia que Abraham escuchó que su sobrino estaba en cautividad, estaba cautivo, estaba preso, estaba esclavo. ¿Y qué hace? Agarra a un grupo de sus siervos y va y lo rescata. Qué lindo tener una persona que sí tenga intimidad con Dios, un ser querido que sí sea una persona de altar, sensible a la voluntad de Dios y dispuesto a socorrer, ¿no? Y eso fue lo que le ocurrió a Lot. Él fue rescatado por su tío. Y es muy lindo esto, como decía mi esposo, pero nosotros necesitamos tener nuestra propia relación, porque muchas veces nos acomodamos al lado del que tiene la comunión con Dios, al lado del que busca a Dios, y nos relajamos, ¿no? Y llega un momento en que nosotros, esa cobertura nos alcanza, pero llega un momento en que nosotros necesitamos tener esa cobertura personal, ¿no? Esa relación. Esa relación personal. Lot fue libertado porque había alguien que clamaba, que intercedía, que estaba en el altar buscando la presencia de Dios. Y Abraham va, rescata a Lot. ¿Y qué hace Lot? Vuelve a Sodoma y Gomorra. Tremendo. Es decir, estar en esa ciudad, en ese lugar horrible, lo llevó a estar esclavo. Y cuando su tío lo liberta, vuelve al lugar en donde estaba. Permítame por favor mi comentario personal. Yo creo que una persona como Lot no tendría que hacer nada en una ciudad como Sodoma o como Gomorra. La palabra en segunda de Pedro, capítulo 2, dice que Lot era justo. La Biblia lo llama justo. Dice, el justo Lot afligía su alma diariamente viendo el pecado que lo rodeaba. Pero en mi opinión, yo creo que él no tendría que estar ahí. Usted puede decir, sí, pero estaba para hacer luz, estaba en ese lugar para predicar. Pero analicemos a la luz de la palabra, se ve que o no predicaba tanto o su prédica no era tan eficaz, porque de ser así se hubiera cubierto el límite máximo que pedía Dios, mínimo, que pedía Dios para salvar a toda la ciudad, que era de 10 personas. El Señor dice, si hay 10 justos dentro de Sodoma y Gomorra, yo voy a perdonar a toda la ciudad, pero esos 10 justos no hubo, por eso vino el juicio. Qué tremendo, ¿no? Cuán importante se hace nuestra predicación y nuestro testimonio, más que palabra, nuestra predicación con nuestra vida, porque alrededor nuestro, dice la palabra, que tenemos una gran nube de testigos. Alrededor nuestro hay mucha gente que nos está mirando, que nos está siguiendo, que sin quererlo o queriendo somos influencia para ellos, para bien o para mal. Y nuestra vida de relación con Dios, nuestro sometimiento a la palabra de Dios va a producir vida y va a mostrar que Dios es veraz. Y podemos decir Dios es veraz porque Dios ha cambiado, transformado nuestras vidas. Ya no somos los mismos que antes, pero necesitamos con ese fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros, ese fruto de vida, mostrar un Dios verdadero, que ya no tenemos las mismas reacciones que antes, que ya no tenemos el mismo carácter que antes, que nuestros hechos muestran que realmente somos seguidores de Cristo. Así es. Y como les estaba diciendo, Lot vuelve a Sodoma y Gomorra. Y el Señor, en su misericordia, ese Dios bueno que todo lo ve, envía ángeles a advertirle a Lot de algo que iba a ocurrir. ¿Cuánto sabemos, cuánto podemos decir es verdad? Que tenemos un Dios que habla, tenemos un Dios real, un Dios verdadero,
que tiene boca, que advierte, que va adelante, y las personas que tienen intimidad con Dios, la persona que aflige su alma buscando a Dios, el Señor le revela lo que el resto no sabía. Por eso el Señor le envía ángeles a Lot, y los ángeles llegan a Sodoma. Por eso el título del devocional de esta mañana, Ángeles en Sodoma. Y cuando llegan, dice que Lot los ve, se postra en tierra, los adora, los saluda y los invita a que entren en su casa, pero los ángeles le dicen no vamos a entrar en tu casa, nos vamos a quedar en la calle. Un capítulo anterior, en Génesis 18, esos mismos ángeles llegan a la tienda de Abraham. Y Abraham, igual que Lot, cuando los ve, se postra en tierra. Igual que Lot, cuando los ve, los adora. Igual que Lot, los saluda y los invita a que se queden en su casa. Pero los ángeles a Abraham automáticamente le dicen, sí, nos vamos a quedar. Andá, acá te esperamos, haz lo que quieras hacer. Y yo pensaba, ¿por qué a Abraham sí y por qué a Lot no? La diferencia está en que los ángeles llegaron a la tienda de Abraham con buenas nuevas, con buenas noticias. Ellos le iban a decir que para el año siguiente Sara iba a tener un niño en sus brazos, que iba a llegar a Isaac, que era el tiempo del cumplimiento de lo que la boca de Dios había hablado, que era el tiempo de la risa. Isaac significa risa, que lo que ellos estaban a punto de vivir era el tiempo en donde el imposible era vencido por Dios, porque tenemos un Dios que vence imposibles. Pero en el caso de Lot, no era la misma situación. Los ángeles llevaban una tremenda noticia, una noticia de juicio. Por eso en la puerta de la casa de Lot le dicen, no vamos a entrar a tu casa, te toca salir rápido, porque esta ciudad va a ser destruida. Pero dice el texto que leímos, léelo por favor, amor, en el capítulo 3, en el versículo 3, perdón. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Dice que él, ante la negativa de los ángeles, porfió. Y según el diccionario de la Real Academia Española, porfiar dice ser perseverante, insistir con terquedad hasta obtener lo que uno desea. Este hombre, los ángeles dijeron, no vamos a entrar a tu casa, y él empezó a perseverar y con terquedad a insistir para que esas personas entraran en su casa. Porque entrando esas personas en su casa, la presencia de Dios estaba entrando a su hogar. Sodoma y Gomorra era un lugar de muchísimo pecado, y él necesitaba que la presencia de Dios estuviera dentro de su casa. Y yo me quiero centrar precisamente acá, en este punto, que es el más importante, que es el que me gustaría que recuerdes. Porque Sodoma y Gomorra en la actualidad no existe. Usted puede decirme, pero pastor, Sodoma y Gomorra ya está, no existen más. Antiguo Testamento. Pero los pecados que habían en Sodoma y Gomorra, que hicieron que juicio viniera para la región, para esas ciudades, hoy están más activos que nunca. Los podemos ver a diario en la calle, en la agenda política, en los canales de televisión, en la moda, en la radio, aún en las enseñanzas que quieren implementar en las escuelas a nuestros niños. Esos pecados siguen vigentes. Entonces, al igual que Lot, necesitamos que en nuestros hogares haya presencia de Dios. Sí, es necesario que nosotros, como hijos de Dios, cultivemos la presencia de Dios en nuestra casa y le damos el valor que le corresponde. Porque no es lo mismo una familia con presencia de Dios que sin presencia de Dios. Estamos pasando por las mismas situaciones en este tiempo, pero hemos podido ver como pueblo de Dios el sustento de Dios y la cobertura de Dios. Y que si en algunas familias Dios les ha permitido pasar por esas pruebas que está pasando el mundo entero, también en medio de esa prueba han podido ver la mano de Dios. Y es importante que nosotros como hijos de Dios cuidemos la presencia de Dios en nuestra casa, porque hoy el mundo nos está bombardeando con muchísimas cosas a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, a través del internet. ¿Cuántos jóvenes pasan encerrados en su cuarto en internet? Y muchos padres no saben qué es lo que están viendo, cuántos niños están ahí siendo bombardeados, ya está en los diseños para los niños, en los dibujos animados para los niños. Uno se da cuenta, muy camuflado está toda esta ideología nueva que está queriendo contaminar y dañar la identidad de nuestros hijos. Y nosotros como hijos de Dios somos responsables de inculcar estos valores y de tener la presencia de Dios en nuestra casa. Algo que a mí me gustó mucho hablando con una de mis hermanas, que también ellos son pastores y estaban haciendo en este tiempo antes de que se abriera la iglesia otra vez en la nación donde ellos están, los cultos. Me decía, tengo que hacerle la escuelita bíblica a mis hijos.
y ella seguía haciéndole para 3 niños pequeños su escuelita bíblica, y entendía que ese valor de enseñar esos principios bíblicos está en nosotros, su pueblo, la iglesia. Y debemos ser gente porfiada en cuanto a las cosas de Dios. Debemos ser gente diligente, con perseverancia y con decisiones firmes cuando se trata de la presencia de Dios. Porque somos nosotros lo que necesitamos. Y comparando a Lot, viendo la actitud de Lot ante la negativa de los ángeles, él no dijo, bueno, listo, no quieren entrar, quédense ahí. Él dijo, no, yo necesito que ellos pasen a mi casa. Y se guerreó esa bendición. Y me viene a la memoria Jacobo en Peniel, cuando luchando con el ángel le dice, soltame, déjame, porque raya el alba. Y él dice, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y Lot dijo lo mismo, yo de acá no me muevo hasta que ustedes no entren, hasta que la presencia de Dios no esté dentro de mi casa, porque solamente así el entorno no nos afectará. Solamente la cobertura de Dios, de la presencia de Dios, hará que esa familia y ese hogar permanezca en pie, no afectado por el pecado que lo rodea. ¿Sí? Y en los versículos siguientes dice que los varones de Sodoma y Gomorra, cuando se enteraron que en la casa de Lot habían varones, se agolparon todos en la puerta porque querían seguir pecando, querían practicar su pecado con los varones que estaban dentro de la casa de Lot. Y el texto dice que Lot sale y se para en la puerta desesperado y les dice, no cometan esto, por favor. Dice, yo soy padre y tengo 2 doncellas, 2 hijas vírgenes que no han conocido varón, y se las ofrezco, pero no toquen a los varones que están dentro de mi casa. Y si analizamos ese texto, este versículo puntualmente, a la luz de la cultura occidental y en los tiempos que corren, nos parece muy confrontante, muy chocante que un papá ofrezca a sus hijas para defender a 2 desconocidos. Pero vamos a centrarnos en la enseñanza espiritual que deja este versículo. Lot estaba dispuesto a hacer lo que sea para proteger la presencia de Dios que estaba en su casa. La presencia que primero le dijo, no vamos a entrar. Él se guerrió esa bendición. Finalmente, la presencia de Dios entra en su hogar, y una vez que está la presencia de Dios, hay que cuidarla. Él dijo, no la voy a ceder fácilmente. Él estuvo dispuesto a entregar lo que fuera, y entiéndame por favor, no estoy hablando de entregar hijos, sino de ser personas diligentes y eliminar todo aquello que pueda atentar contra la presencia de Dios, porque la presencia de Dios no está en todas partes. La presencia de Dios debe ser cuidada, debe ser cultivada a través de la intimidad, a través del devocional familiar, del altar familiar, de tiempos de búsqueda de Dios. Así la presencia de Dios está en un hogar, y esa presencia de Dios bendice a esa familia. Necesitamos en este tiempo que corren, más que nunca, presencia de Dios en cada hogar. Venimos saliendo, entre comillas, de un tiempo de pandemia en donde durante casi 9 meses estuvimos imposibilitados de congregar, y la presencia de Dios debía ser cultivada en cada hogar, en cada familia. Y yo doy gracias a Dios porque de seguro muchos de los que están viendo dicen amén. En el tiempo que no pude congregar, yo busqué a Dios, y hoy estás en pie por ese tiempo de comunión con Dios, entendiendo que tenemos un Dios poderoso que se manifiesta en donde hay alguien que doble rodillas y lo busque. No tenemos un Dios que está solamente en el templo. Necesitamos presencia de Dios, ¿sí? Necesitamos que Dios nos guarde y que el Señor se haga fuerte en nosotros para no ser influenciados por el pecado que nos rodea. Entonces, es importante que hagamos un análisis de cómo estamos en este día, porque hoy más que nunca nos toca aferrarnos a Dios, a los principios bíblicos, y cultivar esos principios en nuestros hijos, ¿no? Porque hay momentos, lo que influenciamos ahorita va a marcar su vida, ¿no? Los que tenemos hijos pequeños, que tienen hijos grandes, tenemos que mostrar a Jesús a través de nuestras vidas. Y quiero animarte a que hoy tomes una decisión de examinar qué cosas estamos permitiendo en nuestra casa que no le agradan a Dios, y tomamos decisiones radicales de decir, esto se corta en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No solamente hay que orar, hay que reprender, pero también tomar decisiones de cambio, de decir, esto yo lo hacía y esto me he dado cuenta que no edifica a mi familia, lo dejo. Amén. Porque no ministra, no edifica y no ayuda a cultivar la presencia de Dios. Amén. Esperamos que haya sido de bendición esta palabra, y no sé si seas capaz de recordar de todo lo que hablamos, porque tocamos varios temas, pero me interesaría que quede en nuestros corazones ese deseo, ¿sí? El deseo de cuidar la presencia de Dios, el deseo de guerrear la presencia de Dios,
el deseo que Dios esté tocando tu corazón. Quizás sos el único que conoce en tu familia, pero ahí levantarte y decir, vamos a orar, así sea una oración pequeñita, porque con algo pequeñito siempre empieza todo lo grande de Dios. A lo mejor ninguno quiere orar, hasta se burlan, pero acompáñenme una oración de 2 minutos y eso ya es sembrar una gran semilla, es una gran victoria en lo espiritual, que podamos levantarnos para influenciar a nuestros seres queridos para vida. Amén. Y que seamos guerreros en cuanto a cuidar la presencia de Dios. Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias al Señor por este devocional. Padre poderoso, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, mi Rey, porque tú continúas librando, tú continúas, Señor, enviando tu presencia. Señor, te pido que tú estés enviando ángeles que estén visitando cada hogar, cada familia. Dios mío, allí donde hayan 2 o 3, doblando rodillas, Señor, que tu presencia se glorifique en esa familia, en ese hogar. Guárdalos, defiéndelos, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Danos la osadía y la diligencia para, Señor, ser capaces de hacer lo que sea necesario para cuidar tu presencia, Señor, para, Señor, defender aquello que hemos podido alcanzar en tu misericordia, en tu gracia, Señor, que es la presencia de Dios. Gracias porque tú has invertido en nosotros, mi Rey, y debemos cuidar eso que tú nos has entregado, Dios mío, multiplicarlo, Padre. Bendice a mis hermanos, que esta palabra, Dios mío, sea impactando en cada corazón, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que están en sintonía y a los que van a seguir viendo este video, Señor, en los sucesivos días, Padre, y que nos podamos levantar, Dios mío, para defender tu presencia, para cuidarla, para atesorarla, para valorarla. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga y nos estamos viendo en la semana próxima. Y gracias por estar ahí del otro lado. Que el Señor los bendiga y que tengan un día de mucha bendición. Amén.